¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Lucrecia Palacio, soy enfermera del Hospital Arturo Oñatibia, Hospital Privado Tres Cerritos de Salta Capital. Hoy un día súper importante, 18 de noviembre, Día Mundial de las Lesiones por Presión. En nombre de la Asociación de ATEI queremos agradecerle estar compartiendo con nosotros este webinar. Van a tener todo el transcurso de este webinar, poder disfrutar de grandes expositores con un currículum impresionante, y también van a poder realizar sus preguntas y poder evacuarlas al final. Hoy, como les decía, día importantísimo. El 95% de las lesiones por prevención se puede prevenir, y el enfoque desde la Asociación de ATEI es la prevención. Vamos a compartir un video de cómo se organizó nuestra asociación. ATEI es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover la prevención, el tratamiento y el manejo adecuado de heridas, estomas e incontinencia, a través de un enfoque integral, holístico e interdisciplinario. Su nacimiento es una respuesta a una necesidad, una asociación transdisciplinar, y se ve refleja en su formación. 2016, Proyecto de Creación Federal de ATEI. 2019, Asamblea Constitutiva en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enero de 2020, institucionalización ante escribano público. 20 de julio de 2020, Personería Jurídica de ATEI. Miembro de la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencias, COMLEI. 20 de diciembre de 2020, presentación en sociedad. 2021, evaluación, asesoramiento y agenda. Agosto de 2021, lesiones por presión en decúbito prono. ¿Se pueden evitar? Septiembre de 2021, el cuidado del paciente en decúbito prono, de la evidencia a la práctica clínica. Septiembre de 2021, plasma rico en plaqueta, una opción eficaz y accesible para el tratamiento de heridas con pérdida de sustancias en centros de bajo presupuesto. Septiembre-octubre de 2021, prevención de infecciones en heridas crónicas, ¿qué hacer para controlarlas? Escenario actual de biofilms en heridas, volver a lo esencial. Septiembre-octubre de 2021, experiencia en investigación en heridas, manejo del estrés en profesionales de la salud. Octubre de 2021, MARSI, lesiones de la piel por uso de adhesivos sanitarios. Visibilizar la problemática actual en la prevención y tratamiento de las heridas, estomas e incontinencia. Fomentar el conocimiento científico a través de la docencia e investigación y el desarrollo de los profesionales de la salud mediante capacitación permanente. Impulsar un cambio de paradigma en la prevención y tratamiento desde un abordaje integral, holístico y transdisciplinar, interactuando con diferentes autoridades. Bueno, ahí estábamos viendo de cómo surgió la creación de la asociación. También queremos agradecer a la gente que está oficiando este webinar, la gente de CD Productos, empresa argentina, con la misión de brindar dispositivos médicos de alta calidad en el área de los cuidados. Vamos a tener el placer también de poder presentar a los disertantes, a los expositores que les dije que tienen un currículo impresionante para que ustedes puedan aprovechar hoy y poder evacuar todas las dudas. Licenciado Alejandro Bascari, licenciado en enfermería, diploma de especialización en manejo avanzado de heridas crónicas complejas del GENAU España, experto en cuidados y tratamiento del paciente con pie diabético,
experto en cuidados de pacientes con UPP y heridas crónicas, acreditado por el Senado, coordinador subcomité de úlceras por presión y heridas crónicas del Hospital Ángel Padillas. Licenciado Alejandro, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. No se está activando el video, Lucrecia. Bueno, ahí estamos teniendo un problemita. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Supondría que ya se ve mi video. Vamos a empezar. Muchas gracias por la presentación, gracias a los auspiciantes. Muy agradecido por la confianza para poder establecer lo que es la introducción a esta temática. Un momentito. Ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio, ¿sí?, con este puntapié para empezar a recordar algunos contenidos o tener en claro lo que vendrían a ser las lesiones por presión, ¿no? Actualmente las llamamos de esta manera, ¿no? Pero antiguamente se conocían como escaras. Pasamos después de las escaras a las úlceras por presión, obviamente por el avance del conocimiento y de cómo ir denominándolas, fue suscitándose los cambios en cómo las vamos a ir llamando, ¿no? Ya sabemos que estas lesiones han acompañado al hombre desde tiempo inmemorial. Los primeros registros que podemos llegar a tener gracias al descubrimiento de paleopatólogos, ¿sí?, en donde ellos encontraron extensas lesiones por presión en las zonas isquiáticas y escápulas de momias de sacerdotisas de la dinastía de Amón, alrededor del 1700 a.C. Sin embargo, el primer registro escrito que se ha tenido fue el de Hipócrates en el 460 a.C., en donde él refería o daba nociones sobre este tipo de lesión en un paciente parapléjico. Sabemos que las lesiones por presión forman parte de la cartera de seguridad a nivel mundial de los pacientes, ya que es un parámetro de calidad utilizado para medir, ¿sí?, lo que vendría a ser la calidad del cuidado de enfermería, sobre todo. Como dijo Lucrecia anteriormente, las lesiones por presión son prevenibles en el 95% de los casos, esto gracias a los estudios de Pan-Gibbs. El National Quality Forum de los Estados Unidos, desde el año 2002, las considera en sus estados más avanzados, de tercer y de cuarto grado, como never events, aquellos eventos que no se tienen que presentar en los pacientes que están durante internación al cuidado, obviamente, de los agentes sanitarios, ¿no? Lo que vendría a ser las obras sociales de Estados Unidos, Medicare y Medicaid, ellos no van actualmente a pagar lo que vendría a ser el tratamiento de una lesión por presión de tercer y de cuarto grado cuando no han sido debidamente registradas por los profesionales sanitarios. ¿Cómo vamos a definirla? Las primeras definiciones que encontramos es de John C., un cirujano, en el 75, y él definía estas lesiones como cualquier lesión provocada por una presión ininterrumpida que va a provocar una lesión en el tejido subyacente, lo cual deja de lado a muchas lesiones que tenemos conocimiento actualmente, gracias a ello y a la definición del NEPUAP-EPUAP en el 2009, que nos dice que es una lesión localizada en la piel o el tejido subyacente, por lo general una prominencia ósea, como resultado de acción de la presión o de la presión con el cizallamiento, que también pueden aparecer en tejidos blandos que son sometidos a presión externa por los diferentes materiales o dispositivos clínicos. Y acá, como les decía, esta definición más ampliada nos da lugar a entender que se pueden producir por todos los elementos clínicos que de alguna manera han dejado de ser cuidados y o velados por el personal, que puede ser desde una sonda nasogástrica, una sonda vesical, o hasta una lapicera un lapicero que hemos dejado descuidado sobre debajo de nuestro paciente, lo cual va a producir una lesión. ¿Cómo vamos a categorizar a las lesiones por presión? ¿Sí? Seguramente la mayoría conoce esta clasificación,
tenemos un primer grado en donde se va a presentar la piel intacta con un eritema que no palidece, en donde vamos a tener cambios, puede ser aumento o disminución de la presión, induración, el paciente puede presentar dolor, y que estos cambios van a ser los que vamos a tener que investigar en una persona que tiene la piel. ¿Sí? Por favor, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono? Me están diciendo por ahí que se escucha un poquito con dificultad. Ahí lo tengo lo más posible que lo pueda acercar. Bien. Estos parámetros son los que vamos a tener en cuenta cuando el paciente tenga una tez oscura, una lesión de segundo grado, en donde vamos a tener una lesión superficial que puede aparecer como una frictena o una abrasión cutánea, una lesión por presión de tercer grado, que esta lesión ya se va a extender hasta el tejido celular subcutáneo, llegando a la fascia, pero no afectándola a sí misma. Una lesión por presión de cuarto grado, en donde ya tenemos compromiso muscular de la cápsula articular y de la estructura ósea. Hasta acá la mayoría seguramente hemos quedado en claro con los 4 estadios. Se recomienda también clasificarlas como úlcera no estadiable, no tipificable, y en alguna bibliografía podemos encontrarla como úlcera de grado 0. Yo no recomiendo utilizarla de esta manera porque matemáticamente, si entendemos de matemática, nos va a hacer confundir. 0 es menos que 1 y podría llegar a crear esa confusión, ¿no? En donde ya vemos este tejido negro amarronado que puede o no fluctuar, que va a depender mucho de las condicionantes en las cuales se presente la lesión, y que no nos permite valorar el grado de daño que ha producido el evento sobre nuestro paciente. Indistintamente si en los bordes observamos tejido, el que fuera, no podemos llegar a ver cómo el evento ha afectado en totalidad a nuestro paciente. Por ende, no podemos llegar a establecer si una lesión de tercero o de cuarto grado, generalmente, hasta que se produzca el debridamiento del tejido. También se recomienda utilizar la lesión de tejido profundo o lesión aparente de tejido profundo, la cual se va a presentar como una lesión con un eritema que no palidece, un poco más oscuro en el centro y otro más claro en los bordes de la herida. Generalmente son irregulares y si tienen un desplazamiento, por ejemplo, de 45 grados con respecto a la estructura ósea, aquí vamos a ver que están maximizados los efectos de la cizalla en nuestro paciente. ¿Qué nos dicen los estudios, no? Este estudio de Yepes y colaboradores, en 2009, en donde ellos ven la incidencia y los factores de riesgo en relación con las lesiones por presión en enfermos críticos. El ámbito fue una unidad de cuidados intensiva médico-quirúrgica, en donde el estudio incluyó a 150 pacientes con un promedio de edad de 54 años. La incidencia, ¿sí?, fue del 26,7% de LPP de segundo grado o más. Como conclusiones, ellos encontraron, ¿sí?, que si bien la incidencia era alta, los factores de riesgo más frecuentes son la infección, los días de estancia hospitalaria y una puntuación Apache elevada. En este otro estudio desarrollado, vamos a ver, ¿sí?, fue desarrollado por la Universidad de Sevilla en un hospital en donde ellos tenían como objetivo determinar la incidencia de LPP e identificar los factores de riesgo asociados a su desarrollo en el paciente crítico. Es un estudio observacional, longitudinal y prospectivo de cortes en el ámbito de terapia intensiva, ocupando 62 camas con un N de 335 pacientes. La incidencia que ellos desarrollaron fue de 8,1%. Como conclusiones de este estudio, vamos a ver que si bien una mayor severidad de la enfermedad que tiene el paciente va a demandar en el paciente una mayor estancia hospitalaria, lo cual va a dejar de manifiesto la exposición de la piel del mismo a las condiciones que van a favorecer el desarrollo de las LPP. El reposicionamiento, la movilización precoz, junto con todas las otras medidas, ¿sí?, para evitar este evento, se van a tornar fundamentales para evitar
este evento en lo que vendría a ser el paciente crítico. En el estudio de epidemiología de úlceras por presión, de lesiones por presión, realizado en España por el GENIAP, el cuarto estudio de prevalencia que ellos realizan, con un N de 8.170 pacientes, desarrollaron lesiones por presión 643. De estos, porque es un estudio que ve lo que vendría a ser la internación en otro tipo de sala, lo que vendría a ser los pacientes internados en terapia intensiva desarrollaron un 15,4% de prevalencia. En el quinto estudio de prevalencia de lesiones por presión, y aquí ya ellos estudian por separado las lesiones relacionadas a la dependencia, que tenemos las lesiones por fricción, lesiones por humedad, entre otras, las lesiones por presión, en lo que vendría a ser terapia intensiva, tuvieron, con un N de 639 pacientes incluido en el estudio, un 14,9%, logrando una leve disminución del evento. En este estudio desarrollado en Argentina, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, por la licenciada Echenique, lo cual tenía como objetivo dimensionar la entidad del problema, obviamente, de las lesiones por presión en este ámbito hospitalario, con una muestra de 991 pacientes. Ellos lograron recabar una incidencia y prevalencia semestral del 14%. En otro estudio desarrollado por Furrock y colaboradores en 2020, el estudio de Cubicus, con un N de 1040 pacientes en todo lo que vendría a ser América del Sur, tuvieron una prevalencia del 22,4%. Como vemos, los estudios nos dan una prevalencia o incidencia variable, ¿sí? En relación, y esto tiene que ver con el nivel de cuidado que tienen entre los diferentes nosocomios en donde se realizan los estudios. Todos sabemos lo que la pandemia ha generado en este evento, ¿sí? Pasamos de una verdadera epidemia debajo de las sábanas, en donde las tasas de incidencia de quienes medimos este evento en nuestros hospitales, vamos a ver que si no se duplicaron, se cuadriplicaron en algunos casos. Un comentario del doctor Joan Henry Torra, él nos dice que en esta época de pandemia, él es parte del cuerpo integrante del comité directivo del GENIAP, se elevaron hasta un 400%, lo cual coincide muchas veces con las mediciones de incidencia que realizamos en algunos hospitales. Caso en mi hospital, como tenemos un control del nivel de incidencia que tenemos en las terapias intensivas, en la unidad COVID tuvimos una elevación bastante considerable. Y esto tiene que ver con justamente este contexto de pandemia, en donde no se sabía bien al principio cómo actuaba este virus, entre los cambios de los tiempos de atención de enfermería, las faltas a veces de recursos que se estaba teniendo por la gran magnitud de criticidad que tenía el paciente, ¿no? Entonces, y ya concluyendo, la aparición de estas lesiones estarían ligadas al cuidado brindado. Sí, está bien, están ligadas al cuidado brindado, ¿bien? La evidencia científica nos respalda que el 95% son prevenibles si se contara con los materiales y los recursos humanos suficientes para llegar a esto. Siempre los cuidados deben estar orientados base a la evidencia científica de manera actualizada. Y esto lo logramos con la protocolización de los cuidados. Comentarles que desde mi hospital, ¿sí? Tenemos la actividad de la semana de prevención de úlceras por presión, de lesiones por presión, en la cual hemos brindado esta semana las medidas básicas preventivas al público en general, a pacientes y cuidadores internados en el mismo, para obviamente poder lograr la disminución de este evento a nivel local. Sin más que decir, muchas gracias, espero haber sido claro, y cualquier cosa estoy atento a las preguntas. Bueno, el agradecimiento al licenciado Alejandro Bascari, que nos habló sobre la historia, la introducción nos hizo sobre las lesiones por presión. Es muy importante los cuidados y la continuidad para poder bajar la prevalencia
de las lesiones por presión. Bueno, ahora tenemos el placer también de presentarlo al licenciado Diego Cristal, licenciado, diplomado en cuidados de herida, ostomías, quemados, Universidad Austral de Buenos Aires, Consejo Editorial, Revista NEDIC, miembro y comisión de la directiva de la Asociación ATEI, vocal por Argentina de Comley. Buenas tardes, licenciado Diego Cristal. Buenas tardes, Lucrecia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un placer estar compartiendo con todos los presentes aquí. Gracias por tomarse este tiempo para compartir este webinar de la asociación. Yo personalmente he pedido este minuto para presentar a no al estoy referente viendo latino. las imágenes, no te estoy viendo, Diego. ¿Ahí me ves? Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, les decía que les daba las gracias a todos los presentes en este webinar, somos casi 400 conectados, y personalmente pedí este minuto para presentar al doctor José Contreras Ruiz. Presentar al doctor Contreras con su currículum es tomarnos unos 15 minutos más o menos para hacer referencia a todo lo que ha sido su carrera. Yo voy solamente a resumirlo en que es un gran amigo de esta asociación, un gran amigo personal. El doctor Contreras es un referente en su país, es un médico dermatólogo referente en el campo de las heridas en México y un gran referente a nivel internacional. Nos ha regalado recientemente en años pasados, una gran obra literaria que es su obra maestra, su libro Heridas, y actualmente, hace muy poquito, ha hecho un gran aporte al campo de las heridas, que es una nueva clasificación para las lesiones por presión, y sin más, y dándoles las gracias una vez más por estar acá, por ser amigo de la casa, por ser amigo de la asociación, por tomarse este tiempo para compartir con nosotros. Le voy a ceder la palabra a él para que nos cuente un poquito sobre esta nueva clasificación para las lesiones por presión. Doctor Contreras, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Te agradezco muchísimo la invitación para estar hoy con todos ustedes en ATEI, y sin más preámbulo, pues les presento esto, que son un par de artículos que acabamos de publicar promoviendo una nueva idea de clasificación de lesiones por presión. ¿No me escucha o qué iba a comentar? Perfecto, se escucha. Ok, perfecto. Bien, entonces esta propuesta la publicamos apenas este mes y creo que les va a gustar. En 1975 se publica la primera clasificación de lesiones por presión por Shea, donde les da 5 categorías, donde habla de justamente una categoría 4, donde se aprecia hueso en la base de la úlcera, y también considera las úlceras por presión cerradas, aquellas que tienen necrosis subcutánea sin ulceración. Y en 2016, pues ustedes ya conocen esta clasificación que mi colega les hablaba previamente del National Pressure Ulcer Advisory Panel, donde las divide en 4 categorías dependiendo de su profundidad, y agrega un estado no clasificable y otro de sospecha de daño tisular profundo. Sterling, años después, publica esta clasificación en 1994, donde pues intenta agregar a la clasificación de lesiones por presión nuevamente la profundidad en estadios del 0 al 4, y luego le agregaba un segundo dígito para aclarar bien ese estadio, y un tercer dígito para describir el lecho de la herida, y un cuarto dígito para hablar de infecciones. Entonces esta clasificación, a pesar de ser mucho más adecuada, era muy poco amigable para quien clasifica y atiende a estos pacientes. Como ustedes saben, esta clasificación, que es la más utilizada del NP-IAP ahora, solo mide la profundidad de la úlcera. Y tristemente, si ustedes la han utilizado, verán
que no correlaciona ni con el tratamiento ni con el pronóstico de las lesiones. O sea, no nos dice nada. No permite además estadificar en reversa. Dicen que no es lógico estadificar en reversa. Los estadios no permiten hacer ninguna conclusión cuando se hace investigación sobre estas lesiones. Los estadios no permiten conclusiones en investigación y más preocupada en aspectos legales que en aspectos realmente clínicos. Y se espera que el clínico describa las heridas en otra parte del expediente. De hecho, esta clasificación ha sido criticada por autores que dicen que no aporta claridad, ni mejora la precisión, ni correlaciona con los resultados de los pacientes, y que es muy blanda en evidencia científica y muy basada en experiencias personales aisladas. Una severa crítica la que ha tenido. Entonces, propusimos una nueva clasificación basada en la profundidad, la presencia o ausencia de infección y la presencia o ausencia de perfusión como factores pronósticos. La profundidad, bueno, sabemos desde el estudio de Berlowitz del 97 en 819 pacientes, donde el 54% logró el cierre de las heridas, que a 6 meses las úlceras estadio 2 cierran el 72%, las estadio 3 el 45% y el estadio 4 solo el 30%. Es decir, la profundidad impacta en la probabilidad de que una úlcera cierre. También tenemos este estudio publicado en el 2014, donde evaluaron en lesiones por presión cuáles eran los factores que impactaban el cierre de manera independiente. Y justamente los afectados y la enfermedad arterial periférica pudieron predecir las úlceras que no iban a estar cicatrizadas. Entonces, la isquemia es un factor muy importante en el cierre de heridas en extremidades. Y la infección es la complicación más frecuentemente reportada en lesiones por presión. De hecho, no hay ningún estudio, de hecho, no hemos podido encontrar buenos estudios que establezcan su importancia, pero quienes nos dedicamos a esto sabemos que una úlcera infectada le va mucho peor que a una que no esté infectada. Y la osteomielitis, si ustedes revisan estas publicaciones que están aquí abajo, verán que los autores recomiendan considerarlo cuando hay una úlcera que no está evolucionando de manera adecuada, que hay una mayor tasa de complicaciones quirúrgicas cuando está presente en lesiones estadio 4 y que aumenta significativamente el costo del tratamiento. Las úlceras estadio 4 sin osteomielitis versus con osteomielitis, vean ustedes que prácticamente entre 3 o 4 veces más caro se vuelve su manejo cuando hay osteomielitis. Y esto no lo toma en cuenta la clasificación actual. Entonces, existe evidencia que apoya la idea que la isquemia y la infección impactan en el pronóstico y las estrategias terapéuticas de las lesiones por presión. ¿En cuál otra úlcera importan estos parámetros? Bueno, sabemos que en el pie diabético no hace mucho se estableció esta clasificación de la Universidad de Texas, donde justamente evalúan el grado de las heridas basándose en la profundidad de los tejidos afectados y agrega estos estadios o modificadores que son la infección, la isquemia o la combinación de ambas. Esta clasificación es práctica y clínicamente relevante. Permite planear las estrategias de tratamiento, también nos da información sobre el pronóstico de estas lesiones y obliga a quien atiende a estos pacientes a evaluar factores de importancia para iniciar estas intervenciones de diagnóstico y tratamiento. Y como dice aquí esta cita del artículo, el mal pronóstico frecuentemente se asocia a úlceras de mayor profundidad, severidad de infección y presencia de enfermedad vascular periférica. Así pues, estamos proponiendo una clasificación parecida para las lesiones por presión,
donde tenemos las grado X, que son aquellas donde la profundidad no se conoce o no puede ser evaluada, y aquí agregaríamos lo que llaman la sospecha de daño tisular profundo. Las lesiones grado 0, que son lesiones pre o post ulcerativas con el epitelio íntegro, o sea, úlceras cerradas, cicatrices de úlceras previas o eritema que no desaparece, lo que actualmente llaman grado 1. Grado 1, úlceras de espesor parcial, donde no se observa el tejido celular subcutáneo, úlceras que involucren el tejido celular subcutáneo, pero no involucren huesos o articulaciones, y una úlcera donde estén incluidos o afectados el hueso o la articulación sería de grado 3. Y tendríamos un modificador en aquellas que están infectadas con o sin la presencia de osteomielitis, o sea, 3OM negativo o 3OM positivo. Con base en esta clasificación, también estamos proponiendo un algoritmo de manejo que a continuación voy a tratar de detallarles un poco. Todo paciente que llegue con riesgo de úlcera por presión se va a identificar a través de las escalas que ustedes conocen perfectamente. Y si se identifican factores de riesgo, vamos a tratar de modificarlos: movilización, superficies, nutrición, continencia. Y luego vamos a hacer una exploración física de los pacientes. Entonces, perdón. Ya, entonces, si los pacientes no tienen úlcera activa, es decir, están en grado, puede ser que estén en este grado 0, pues únicamente vamos a estar reevaluando a los pacientes y pues haciendo prevención primaria o secundaria. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ya tiene una lesión donde hay pérdida de la integridad del estrato córneo? Bueno, vamos a clasificarla de acuerdo a esta clasificación que le hemos llamado de DIP, por la profundidad de los tejidos afectados, la infección y la perfusión. Y cuando no podemos evaluar la profundidad, nos tenemos que preguntar, es decir, sería un grado X, si tiene o no tiene isquemia. Evidentemente, si la persona no tiene isquemia, podemos definir si se puede o no se puede desbridar inmediatamente. Si se puede desbridar inmediatamente, se desbrida, se evalúa la profundidad y se regradúa. Si no se puede evaluar, entonces dependerá si el paciente no tiene datos de isquemia, lo consideraríamos XA, es decir, no hay infección, no hay isquemia, y lo podemos referir para desbridamiento. O si el paciente tiene signos de infección, vamos a tomar cultivo, iniciar antimicrobianos y referir también para desbridamiento. Esto viene un poco a ayudarnos en este complejo ir y venir de las úlceras en talones, que si se desbridan, no se desbridan. Nuestra clasificación permite perfectamente definir cuándo sí y cuándo no hay que desbridar. Si el paciente tiene nos preguntamos también si el paciente tiene signos de infección. Si el paciente no tiene signos de infección, es decir, tiene isquemia pero no tiene infección, es XC, donde vamos a mantener el lecho seco e interconsultar avascular. Serían estos talones o estas lesiones en codos o en manos donde el paciente no tiene buena perfusión, que tenemos que revascularizar y mantener secas. Y si el paciente tiene signos de infección y signos de isquemia, entonces necesitamos de nuevo cultivar, terapia antimicrobiana, apoyo con el cirujano vascular y referir para desbridamiento. Bien, si sí podemos evaluar la profundidad, pues aquí dependerá como les decía, del grado y del estadio de las lesiones. Todos aquellos que son 1A, 2A o 3A, lo único que van a requerir, porque no tienen infección y no tienen isquemia,
es de manejo adecuado de la herida, preparación del lecho de la herida. Aquellos estadios B van a requerir, como están infectados, desbridamiento, cultivo y manejo de acuerdo a la gravedad de la infección, que platicaremos ahorita más adelante en el último minuto. Los estadios C los vamos a mantener secos y los estadios D nuevamente vamos a manejarlos como pusimos ahí. Y en las úlceras grado 3 vamos a evaluar siempre la presencia de osteomielitis y o considerar terapia con presión negativa o interconsulta quirúrgica. Los grados de infección nos basamos en este artículo de pie diabético también, donde vamos a dividirla en leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso vamos a ver a quién o de quiénes nos apoyamos para su manejo. Y bueno, la estadificación inversa sí se sugiere la reclasificación de estas úlceras de acuerdo a su evolución, porque esto mantiene los expedientes actualizados. Es absurdo hablar de una úlcera 4 en proceso de cicatrización cuando lo que vemos es una úlcera 2. Entonces esto nos mejora la actualización de los expedientes, nos ajusta las intervenciones tanto de diagnóstico como de terapia al tener el estado actual de la úlcera y refleja la mejoría o deterioro de la úlcera como un plus agregado a la misma. Entonces, es importante tomar en cuenta otros factores además de la profundidad. La infección y la isquemia complican el manejo de estas lesiones y entorpecen su evolución, y la clasificación DIP refleja la naturaleza compleja de las úlceras y facilita la toma de decisiones en su manejo. Y algo que a mí me fascina es que al agregar este asunto de los huesos y las articulaciones nos permite hacer mejor investigación sobre el costo, el tratamiento y el pronóstico de lesiones por presión. Muchísimas gracias desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. Bueno, el agradecimiento al doctor Contreras, realmente impresionante. Vamos a agradecer a todos los colegas que nos están acompañando desde diferentes provincias: Catamarca, Chubut, Río Negro, Jujuy, Salta, Tucumán, y a la gente de Perú. Un abrazo gigante y gracias por sumarse a este webinar que es tan importante para poder capacitarnos. Bueno, ahora a continuación, un tema tan importante, ¿qué es? ¿Qué no hacer para prevenir las lesiones por presiones? Miren de importante, así que vamos a presentarla a la licenciada Gabriela Elgue, enfermera universitaria, Universidad Maimonides de Buenos Aires, Argentina, licenciatura en enfermería en la UBA, supervisora de cuidados críticos UCI Sanatorio Güemes, curso sobre úlceras por presión de la IACH y miembro de la Comisión de Lesiones por Presión de la Asociación ATEI. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Lucrecia? ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Bueno, voy a presentar. Buenas tardes a todos, gracias por... ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Perfecto, gracias Lu. Gracias a todos por estar y por tomarse esta tarde en un día tan importante para nosotros y creo que para todos los que hacemos cuidado. Me adelanta. Acá estamos. Bueno, como decíamos al principio, decía Lucrecia, hoy es la Jornada Mundial para la Prevención de las Lesiones por Presión, y como también decía Alejandro por el principio, un tema que hace mucho tiempo y nos acompaña desde inicios de la humanidad y que en el 2021 tenemos que seguir trabajando. Así que creo que es muy importante que estemos todos en este espacio de aprendizaje y compartiendo y dándole la importancia que le tenemos que dar a estas lesiones por presión, que son un flagelo y que, como decía Alejandro, también en esta pandemia aumentaron la incidencia. Desde ATEI, y creo que para todos es muy importante incorporar el conocimiento y la evidencia científica a la práctica clínica, ser consciente del costo que tienen estas lesiones, y no hablamos solo del costo económico, también tenemos que pensar en los costos indirectos por ahí, en el impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes cuando se van de una internación o cuando nos quedan con estas secuelas,
la imposibilidad de trabajar y de seguir con una vida normal, el entorno, en depender de otros, y las graves secuelas que estas lesiones dejan. Vamos a hacer, como bien decíamos al principio, las recomendaciones de lo que no hay que hacer, y a veces en forma automática y en no pensar, lo hacemos. Así que estas recomendaciones que basamos, que no son algunas, son sobre la higiene, sobre la movilización, sobre el uso de dispositivos y sobre el uso de productos. Y en eso también lo que hay que hacer por ahí es educar a la familia y al paciente de qué cosas no tiene que hacer, y pensar que cuando se va de alta, o también la familia que lo acompaña es un cuidador, que no cometan estos errores que en realidad predisponen a las lesiones por presión. Y siempre tenemos que pensar en prevención. Es muchísimo más barata la prevención que el tratamiento. Como primera medida por ahí de no hacer, no tenemos que utilizar los jabones antisépticos en forma rutinaria. Estos tienen, si vamos a usar un antiséptico, tiene una indicación. Los perfumes u otras soluciones alcohólicas sobre la piel, porque esto reseca, irrita, y tenemos que tener en cuenta que nuestra primera medida es la prevención. O sea que esta piel la tenemos que humectar y prevenir de que tengas lesiones futuras. También cuando usamos antiséptico, esto altera la flora microbiana de la piel y predispone a la piel a situaciones que tenemos que evitar. Acá tenemos cuando higienizamos a los pacientes y los bañamos. Cuando los secamos, el secado de la piel tiene que ser usando la técnica de TOC, que son golpecitos suaves que tenemos que dar, y no tenemos que arrastrar o secar por frotado, porque eso lesiona la piel. Siempre tenemos que tener que esa piel hay que cuidarla, y lo vamos a repetir porque lo tenemos que hacer es prevenir y no llegar a lesiones futuras. Y no dejar humedad en los pliegues, porque todo esto genera y cambia el microclima de la piel y predispone a lesiones futuras. En estas cosas tenemos que tener alerta y cuidado. El anillo flotador rojo, que todavía sigue dando vueltas por ahí y uno lo sigue encontrando abajo de algún paciente, no está indicado, no lo tenemos que usar. Distribuimos la presión de mala manera, y en realidad dejamos esos que están en el centro libre de presión, y todo el resto donde se apoya hay presión. Así que hay lesiones isquémicas con esta forma. En los talones también por ahí tiene una lesión, y prevenimos del apoyo de eso, pero todo el área circuncindante se apoya y genera isquemia. Así que desterremos estos flotadores que siguen usándose. Cuando lateralizamos, esta cosa de rotar, como rotábamos cuando yo era enfermera, empecé hace muchos años, no lateralizar a 90 grados. Tenemos que pensar que si lo vamos a hacer a 90 grados, el impacto de la presión va a caer sobre el trocánter, que es una de las zonas de riesgo para desarrollar presión. Así que la lateralización es menor a 30 grados, y siempre tenemos que evitar que se choquen las prominencias óseas, protegerlas y colocarle algo abajo del cuerpo y del colchón, pero no a 90 grados para evitar esta lesión en los trocánteres. No elevar la cama a más de 30 grados también, porque esto genera cizalla. El paciente se desliza, ahora después les voy a mostrar unas fotitos. El paciente se desliza y genera lo que se llama cizalla, que por un lado queda la parte de la piel, epidermis y demás fija, y los tejidos más profundos se deslizan, y los capilares y vasos que pasan por ahí se comprimen, no pasa el flujo y el músculo se genera isquemia. Acá también lo que no tenemos que hacer, que a veces lo hacemos, es no elevar los talones y quedan clavados en la cama, y son las lesiones. Y otra cosa que también tenemos que tener cuidado cuando ponemos al paciente, que por ahí no es de lesiones, pero sí den cuidado de tener la posición anatómica del pie, porque si no se hace una hiperextensión y el paciente termina con un pie quino y tiene después una secuela musculoesquelética que después requiere el riesgo de cizallamiento. Es lo que recién les mostraba, como el paciente se desliza pero queda clavado en la cama y se deslizan las estructuras profundas. Los diferentes mecanismos por los que lesionan la piel, que es la presión, la cizalla, los que les contaba, la fricción y el microclima de la humedad. Por eso es tan importante secar la piel y siempre secarla con golpecitos para evitar el daño. Evitar la inmovilización absoluta, salvo indicaciones médicas específicas.
en casos particulares por periodos de tiempo lo más breves posible. Y acá creo que enfermería debe empoderarse. Yo hice muchos años cuidados críticos y a veces hay una cuestión del médico que dice, no, no lo toquen porque está muy crítico, no se puede mover, y todos sabemos que el paciente más crítico, mayor riesgo de desarrollar lesiones por presión, así que es el paciente que más hay que movilizarlo. Y en esto, cuando pensamos, las indicaciones para movilizar a un paciente son muy, muy escuetas, 2 o 3, la hipertensión endocraniana, el distrés respiratorio, los hemos pronado y demás, así que creo que lo hemos movilizado, pronados en la pandemia, pero siempre podemos cambiar los puntos de apoyo y siempre podemos hacer algún pequeño movimiento o alguna movilización pasiva o estar pendientes. Y si no se puede movilizar por algo muy específico, enfermería tiene que estar pendiente también de qué hace el paciente, decir, bueno, ahora lo vamos a movilizar, y hablar, y la indicación tiene que ser muy clara y específica, porque a veces cualquiera dice no se lo puede movilizar y después no se lo moviliza, y todos sabemos lo que pasa en los pacientes críticos, sobre todo cuando no se los moviliza. Desde la gestión, creo que algo que no podemos hacer es ignorar la incidencia, la prevalencia y la epidemiología de estas lesiones. Es un indicador de calidad, así que hay que medirlo. Tenemos que visibilizar las LPP, no podemos no saber cuántas tenemos, ignorarlas, tenemos que ponerlas sobre la mesa, y si tenemos un problema tenemos que tratar de resolverlo. Esta foto de no podemos hacernos los ciegos y seguir tapando lo que hace tantos años está y sigue estando, y creo que no le damos por ahí la importancia que se merece. Las categorías 3 y 4, como bien decía Alejandro también, son consideradas un never event desde el 2002, casi 20 años. Las categorías 3 y 4, también muchas prepagas no las pagan, la internación y las consecuencias de estas. Los never event son hechos incidentes de seguridad del paciente que son ampliamente prevenibles, que nunca deberían ocurrir porque existen las medidas preventivas, no se han implementado por los profesionales de salud, y por eso tenemos esos incidentes graves que son inaceptables y que son evitables. Esto es un evento adverso, esto es lo que no tenemos que permitir, esto es un daño que se le genera a los pacientes y que es prevenible en el 95% de los casos, como bien decía también Alejandro al principio, con la dotación adecuada, la capacitación, la formación y los insumos que se necesita, pero con un programa y un protocolo de prevención y un seguimiento y un mirar a estas lesiones como un indicador de calidad, se pueden modificar los números, y la verdad que el impacto en los pacientes y en los costos es muy alto, y sobre todo pensando en los costos indirectos y en los que les pasa a los pacientes después que tienen estas lesiones. Y acá dejo una pregunta por ahí, que es peor, la ignorancia o la indiferencia, y la respuesta de no sé ni me importa. Creo que todos los que estamos acá estamos porque no estamos ni ignorando, nos queremos capacitar y tampoco somos indiferentes. Y esto es lo que nos hace no jugar sobre la suerte de nuestros pacientes, sino darles un cuidado de calidad. Bueno, les agradezco mucho por la invitación y muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Lucrecia, tenés el micrófono apagado. Perdón, ahí me están escuchando. Que me voy a tomar unos minutitos, decía, para presentar a este referente de Salta Capital, que es la licenciada Paula Carrizo, una persona que está llevando muy alto a lo que es enfermería, así que para mí es un placer poderla presentar. Ella nos va a hablar lo que se debe hacer para prevenir las lesiones por presión. Es especialista en control de infecciones, especialista en calidad, fue ganadora de la medalla de oro para el Hospital Arturo Oñatibia, especialista en cuidado de la piel y heridas, gerente sanitario del Hospital Oñatibia Salta, directora de enfermería del Hospital Privado Tres Cerritos, presidenta de la Comisión de Enfermería en Control de Infecciones Salta,
presidenta de la Asociación de Enfermeros de Control de Infecciones de la República Argentina, miembro de la comisión directiva. Y para mí es un placer presentarla, licenciada Paula Carrizo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que para mí también es un placer, Lucrecia, compartir con vos en esta oportunidad. Licenciada, no estamos viendo la imagen. Sí, voy a pedir por favor que me dejen compartir porque no estoy pudiendo compartir. Ahora sí, perfecto. Bueno, como les dije anteriormente, me tocó a mí hablar sobre la prevención de las lesiones por presión y qué es lo que se debe hacer para prevenir. En una primera instancia quiero agradecer a la Asociación Transdisciplinar de Heridas, Estomas e Incontinencia por la invitación a esta jornada mundial en la prevención de lesiones por presión y agradecer a todos los colegas que se tomaron un tiempito en esta tarde para poder escuchar cómo vamos a hacer para prevenir las lesiones por presión. Declaro no tener conflictos de intereses en esta presentación y simplemente analizar lo que pasa en el contexto, en el mundo, sobre todo en las heridas crónicas asociadas a las lesiones por presión. Y fíjense que los costos indirectos, lo que hablaba recién una colega, son realmente elevados, ¿no? Relacionados al tratamiento, al costo de la hospitalización y sobre todo al impacto económico que tienen cada una de las instituciones con las lesiones por presión presentes en el ambiente hospitalario. Esto también nos lleva a analizar los costos indirectos asociados a todo lo que tiene que ver con lo físico, lo psíquico y el bienestar social, todo lo que los nuevos estudios están logrando que interpretemos los especialistas en heridas con respecto a nuestros pacientes. Recuerden que el nuevo acrónimo TIMERS nos da esta esencialidad asociada a los cuidados sociosanitarios, socioeconómicos de nuestros pacientes, y que muchas veces los incapacitamos de poder realizar las tareas en el hogar o simplemente ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es el costo de la no calidad en las lesiones por presión? Y cuando analizamos el costo, realmente nos impactamos. Este es un paciente post-COVID, en una unidad crítica con una lesión por presión realmente impactante, y cuando hablamos de evaluar el costo de la no calidad, hablamos de el precio del incumplimiento de todos los procedimientos que tenemos establecidos en las instituciones de salud. Las cosas muchas veces se hacen mal o se hacen en forma incorrecta, y esto nos va a hacer que tengamos diferentes erogaciones producidas por el incumplimiento de estos procedimientos. Entonces, simplemente el costo de la no calidad en las lesiones por presión se va a clasificar en costos tangibles e intangibles, y estos últimos se van a asociar, por ejemplo, a la pérdida de imagen institucional. Y la verdad que cuando analizamos esto y le decimos a los que están en la alta dirección y toman decisiones importantes en nuestras instituciones, es que la pérdida de la imagen institucional y la inseguridad dentro del ambiente hospitalario está realmente visibilizada con las lesiones por presión, podemos llegar a lograr alguno de los cambios. Analizar lo que dice la evidencia científica y lo que está asociado a los costos para prevenir una lesión por presión y para tratar una lesión por presión, y fíjense que estos dos estudios son altamente significativos. No me voy a poner a analizar cada uno de ellos, pero fíjense que prevenir las lesiones por presión nos costaría aproximadamente $20 o $30 al mes, simplemente prevenir una lesión, y tratar una lesión por presión de diferentes grados nos va a llevar a gastar aproximadamente $14.000. Entonces, si analizamos qué nos cuesta menos o qué realmente genera un mayor impacto en nuestros pacientes, es utilizar la prevención como el arma más importante dentro del ambiente hospitalario para brindar calidad de atención. Los procedimientos deben estar basados en las mejores evidencias disponibles, y acá es donde entramos a analizar cuáles son las mejores evidencias disponibles. La prevención de lesiones por presión debe generar un ahorro, no solamente económico, sino evitar la progresión de las lesiones a una lesión que realmente sea costosa de tratar. Y este tratamiento también debe ser precoz para evitar que el paciente tenga costos indirectos asociados a la lesión. Fíjense que la atención siempre está en la disponibilidad de los recursos y la demanda que existe. Nosotros necesitamos muchas cosas para prevenir lesiones por presión. Es cierto que hay cosas que están disponibles y otras que no, pero sin embargo no gestionamos, y la disponibilidad muchas veces no es sustentable en el tiempo.
Entonces, cuando buscamos estandarizar la atención de salud, simplemente vemos que debemos proporcionar una atención de elevada calidad y seguridad, minimizar la variabilidad de las técnicas y evitar errores. Todos los procedimientos del ambiente hospitalario están diseñados de alguna u otra manera por personas que no detectan los errores, entonces cuando el personal operativo los comete, recién se dan cuenta que podíamos haberlo evitado. Evitar planes de cuidados dispersos donde no hay continuidad en la atención, reducir la iatrogenia del equipo de salud. Muchas veces, como recién decía nuestra compañera, colocamos las famosas donas en los pacientes cuando sabemos que ya no hay evidencia científica que sustente la aplicación de ese tipo de dispositivos. Medir el impacto de las capacitaciones y las intervenciones que hacemos es fundamental, porque no sé si lo que estoy enseñando realmente le está generando un impacto al personal operativo o no. Entonces, después de analizar todo esto, vamos a ver que el COVID-19 nos trajo una elevada tasa de lesiones por presión. Y cuando analizamos un poquito esto, vamos a ver que el incremento fue considerable entre un 30 y un 50% en diferentes instituciones tanto de nuestra provincia como de todo el país. ¿Por qué? Porque sabemos que las lesiones por presión se generaron en pacientes COVID porque la premisa era no tocar al paciente, porque el personal tenía miedo, o porque simplemente la indicación era el mínimo estímulo, y el mínimo estímulo en un paciente ventilado generaba lesiones por presión en una manera importante. Cambiar un poco los objetivos operativos de la prevención de lesiones por presión, de los objetivos de comunicación y los objetivos de cambio, va a ser nuestro desafío en el 2022, por eso es que es tan importante analizar esto. ¿Qué debemos hacer entonces después de todo este análisis para realmente prevenir las lesiones por presión? Instituir prevención de lesiones por presión como objetivo de calidad institucional. La institución tiene que creer y entender que sí o sí necesitamos prevenir las lesiones por presión. Los procedimientos deben estar escritos, no tenemos que tener procedimientos, digamos, pragmáticos o simplemente escritos en algún papel que nadie lo puede ver. No, tiene que estar disponible para todo el personal, todo el mundo tiene que conocerlo. Hay que gestionar los recursos necesarios para prevenir y mantenerlos disponibles en el tiempo. Valorar el riesgo de las lesiones en todas las áreas de la institución, no solamente en las terapias intensivas. Tenemos que valorar en todas las áreas y en todos los turnos para que esto realmente genere un impacto significativo. La prevención temprana, saber que nuestros pacientes que van a llegar no solamente a una terapia intensiva o a una sala de internación, sino también a un quirófano, necesita la prevención temprana, la redistribución del peso, el alivio de la presión, los cambios de la posición para establecer un giro en las características, sobre todo en las superficies de apoyo, en la que los pacientes realmente necesitan un cambio. Esto es importantísimo y es la clave. ¿Y saben cuál es el recurso? Solamente el recurso de enfermería que ya tenemos disponible. Los kinesiólogos en este momento están jugando un papel fundamental en las áreas críticas para prevenir lesiones por presión. Utilicemos este recurso que es sumamente importante en este equipo de salud. Mantener la piel limpia y seca, muy importante. Sabemos que como esencia del cuidado, la piel siempre debe estar con esas características. Activar la capacitación, el entrenamiento y medir la efectividad, ya que prevenir siempre va a ser igual a vivir. Simplemente analizar dos cosas específicas que me pidieron que analicemos y tratar de ver cuál es la mejor recomendación. El manejo de la presión es una de las claves. Y la verdad que cuando analizamos el manejo de la presión vemos que realmente la mayor evidencia está asociada a la distribución en las presiones en las superficies dinámicas, ya que esto va a distribuir de una forma tan uniforme que va a evitar que tengamos prominencias óseas con altas presiones. La distribución de los colchones o sobrecolchones que colocamos muchas veces en las instituciones no genera el efecto de una distribución de superficie dinámica, por lo tanto la movilización en estos pacientes también es significativa. Es simplemente unificar dos conceptos en superficies de sobrecolchones o estáticas y solamente hacer dinámicos aquellos elementos que contamos con una dinámica de la presión. Errar es humano, pero permitir que el error continúe muchas veces no tiene nombre.
Hablar sobre los ácidos grasos hiperoxigenados como una buena recomendación realmente tiene alta evidencia científica, ya que van a aumentar la microcirculación, sobre todo van a facilitar la renovación de las células dérmicas, van a potenciar la cohesión celular de la epidermis, evitar la deshidratación cutánea, proteger frente a la fricción, reducir la fragilidad cutánea y sobre todo disminuir los efectos radicales de los radicales libres, y esto es algo muy importante en los ácidos grasos hiperoxigenados. Hay muchos consensos, 2 ensayos clínicos muy importantes que evidencian a los ácidos grasos hiperoxigenados como una de las mejores recomendaciones para la prevención de lesiones por presión. En resumen, entonces, una vez más, reafirmar el principio ampliamente extendido, donde la prevención siempre va a ser mejor que la cura. La prevención es la mejor arma terapéutica en la que se dispone para combatir de esta pandemia bajo las sábanas. Es necesario que se siga en la colaboración entre la atención especializada de las instituciones de salud y la atención primaria, para que la prevención del tratamiento realmente tenga una continuidad. El equipo multidisciplinar, transdisciplinar, debe colaborar en forma activa para prevenir correctamente las lesiones por presión, implementar sobre todo objetivos claros, estratégicos, institucionales acerca de las lesiones por presión, ya que es un recurso muy importante y un indicador de calidad en las instituciones de salud. Simplemente trabajemos para evitar esto, ¿no? Una lesión por presión en un paciente que recibimos en una de las instituciones donde trabajo, que no se puede recibir en estos tiempos. Solo te pido que hagas algo para evitar que no me lesione. Y esa es el lema que deberíamos llevar en todas las instituciones. Trabajemos duramente para evitar esto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un agradecimiento a la licenciada Paulo Carrizo. Ahora vamos a presentar a la gente de DCD Productos, la empresa argentina, con la misión de brindar dispositivos médicos de alta calidad en la atención del paciente. Es licenciada en enfermería de la Universidad Central de Venezuela, curso internacional Atención Básica Inicial de Quemados, curso teórico práctico, actualización de manejo avanzado de heridas, Sanatorio Marítimo San Juan de Chile, coordinadora de entrenamiento para línea de cuidados de heridas de Venezuela. La vamos a presentar a la licenciada Rosmary Córdoba. Buenas tardes. No la estoy escuchando. Ahí está. No tiene el audio activado. Bueno, ella va a hablar sobre... Ahí está. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Yo voy a hablar sobre lo que es el Cutimet-Siltet para el alivio de la presión, en lo que bien pues habían comentado muchos en las presentaciones. Hay diferentes dispositivos que se pueden usar para lo que es el alivio de la presión, y el Cutimet-Siltet cumple ciertas recomendaciones en la medida de ser un dispositivo como una espuma de poliuretano, ¿okay? El Cutimet-Siltet es una espuma hidrocelular trilaminar de poliuretano, tiene 2 funciones, lo que es el manejo del exudado, bien sea para heridas que tienen exudado moderado a altos, y tiene una función de prevención de las lesiones por presión, ya que brindan un alivio de la presión al momento de usarlos de manera preventiva, ¿okay? Dentro de su composición, pues tiene una película superior transpirable que brinda un bajo coeficiente de fricción en cuanto a lo que es el cizallamiento, es repelente al agua, al oxígeno y al vapor de agua. Tiene una espuma de poliuretano inteligente que libera y redistribuye la presión, permitiendo el alivio de presión en esos puntos de apoyo o en zonas donde hay dispositivos médicos y puedan tener un riesgo de presentar algún tipo de lesión, ¿okay? Trae también unas bandas termosensibles que brindan una retención segura del exudado. Esto en cuanto o cuando se usa para lo que es el control del exudado propiamente, ¿ok? Y brinda pues ese riesgo de fugas, algún tipo de maceración que pueda presentar, ya que tiene absorción vertical, y brinda
Tiene también una película, ¿verdad? De silicona que brinda una suave adherencia, ¿ok? Esa capa de silicona protege y garantiza el cuidado de la piel, permite el reposicionamiento del apósito, es flexible, adaptable y tiene una adhesión confiable en los contornos corporales, ¿ok? También brinda que se realice un retiro atraumático de la misma, ¿ok? El Cutimed Siltet permite un manejo de pacientes con seguridad, brinda una fijación segura, facilita la inspección de la piel al menos una vez al día, de manera fácil y rápida, se puede reposicionar para evaluar la herida, tiene una remoción atraumática, un bajo potencial de alergia, es flexible y adaptable. Es conformable, por lo que se puede usar de manera segura en zonas de apoyo, adaptándose a los contornos corporales y permite que sea usado en la protección de las prominencias óseas. Y tiene alivio de presión, previniendo así la lesión por presión. Tiene un efecto amortiguador, reduciendo el nivel máximo de presión, ¿okay? Brindando esa superficie de baja fricción en cuanto al cizallamiento y permitiendo la redistribución de la presión, ¿verdad? Del peso propiamente del paciente, ¿okay? Si bien sabemos, la presión capilar oscila entre los 12 a los 32 milímetros de mercurio. Una presión superior puede provocar una hipoxia y con esto conducir a la necrosis, ¿ok? Aquí vamos a ver un perfil de presión, por ejemplo, en el cuadro que está del lado izquierdo, tenemos un perfil de presión ocasionado por un talón sin un producto de espuma, que estos cuadros rojos representan una presión mayor a los 25 milímetros de mercurio, y en el cuadro que tienen en su lado derecho tenemos un perfil de presión de un talón que está protegido por Cutimed Siltet, ¿ok? Teniendo una disminución significativa mucho menor. Fíjense que no hay cuadros rojos, hay algunos cuadros grises y otros un poco más claros. Cutimed Siltet, bueno, cumple con las recomendaciones de las guías internacionales para lo que es la elección de los dispositivos localizados para la redistribución de la presión, especialmente pues en aquellas zonas de riesgos de desarrollar las LPP o las lesiones por presión, ¿ok? Cumple los criterios que son los que de alguna forma se recomiendan, que pueda facilitar la inspección de la piel al menos una vez al día, se pueda usar por varios días, ser compatible con otras medidas de cuidado local y no erosionar la piel al momento de retirar. Algunas de las recomendaciones que voy a mostrar acá, que bueno, frecuentemente nos preguntan. Por ejemplo, es un documento de la GNAUPPED que habla de lo que no se debe hacer en las lesiones por presión en pediatría y neonatología. Yo tomé esta recomendación donde una de las cosas que refiere y que vemos frecuentemente es que en este tipo de pacientes, ¿verdad?, de pediatría o de neo, las lesiones más frecuentes se ven en la zona occipital o los pabellones auriculares, ¿ok? Una de las recomendaciones que se hace es que si se va a usar una superficie especial para el manejo de la presión, pues sea diseñada para este paciente, que no se puede usar algún tipo de dispositivo de un adulto porque evidentemente no va a favorecer esa superficie para aliviar la presión. O también se puede usar mediante dispositivos localizados de redistribución de presión, como puede ser un apósito de poliuretano, para lo que es la zona occipital. Por ejemplo, tenemos la imagen del pabellón de la oreja, o también las que se producen por algún tipo de dispositivo médico, ¿ok? Tenemos una imagen de una pequeña lesión originada por, bueno, la presión o el roce de lo que es el oxímetro de pulso, y también de lo que es una llave de 3 meses. Otra de las recomendaciones dentro de los que son los cuidados preventivos es utilizar un apósito de espuma de silicona suave de varias capas para proteger la piel de pacientes en riesgo o que tengan ese riesgo de lesión, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver Cutimed Siltet en lo que es los maldiolos, ¿ok? Fíjense que él se puede adaptar a esas prominencias. Entonces, Cutimed Siltet cumple con las recomendaciones de pues muchas de las guías, no sustituye evidentemente ninguno de los cuidados, por ejemplo, la rotación del paciente,
el cuidado local de la piel, lo que hace es complementar el cuidado o la gestión de cuidado de este paciente para favorecer la prevención, ¿ok? Él reduce las fuerzas de fricción, de cizallamiento, la transmisión de presión, la humedad se adhiere lo suficiente a la piel de manera muy suave. Y paso a dejarles todo lo que es nuestra línea de cuidado de heridas. Está pues bajo lo que es nuestra marca Paraguay Cutimed, donde tenemos un apósito para cada uno de los acrónimos del TIME, que es básicamente todo el portafolio que estamos manejando, ¿ok? Les dejo mi contacto. Muchas personas han estado preguntando un poco por el tema de los certificados. Yo, bueno, les había dejado un mensaje. Para los certificados, por favor, si me pueden enviar un mail a mi dirección, que es roymaricordova@dcdproducts.com.ar. Bueno, no me queda más que agradecerles y desde DCD Products, pues, estamos súper contentos de poder participar en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento a la licenciada. Llegó el momento más importante, que son de evacuar dudas. Muchísimas gracias a la gente, a los colegas de Tartagal, están presentes también en este webinar, así que es un placer que estén participando. Le vamos a dar el paso al licenciado Diego Cristal para que pueda realizarle algunas preguntas al doctor Contreras para poderlo liberar. Diego. Sí, ¿cómo estás, Lucrecia? Bueno, primero, súper interesante, doctor, esta nueva clasificación. Como usted decía, lo único que se consideraba era la profundidad, y por ahí yo creo que se subestima mucho lo que es justamente la isquemia y la infección. No estamos viendo tu imagen. Yo sí lo veo. Sí, se ve, sí. No lo ves vos. Había una pregunta justamente acá de uno de los presentes, que justamente planteaba: tenemos un paciente con una herida, con un daño tisular importante, ¿y por qué motivo no puede cicatrizar la úlcera? Creo, José, que bueno, que esta nueva clasificación viene a responder muchísimas cosas que quedaban como en un gris, ¿no? Que no estaban aclaradas y se subestimaban. Entonces, por ahí, bueno, no sé si te querés tomar un minuto más justamente como para aclarar esto. ¿Qué tan importante y qué relevancia tiene todo esto que planteabas de bueno, la toma de cultivos, definir o no si hay esquema, y realmente cómo impacta en la evolución de estos pacientes, donde muchas veces se gastan muchísimos insumos, muchísimo tiempo, y realmente después no entendemos el por qué, ¿sí? Estas heridas no tienen un proceso normal hacia la cicatrización, y por ahí estos puntos son claves. Por supuesto. Bueno, nuestra clasificación, a mí como llevo muchos años en esto, me resultaba muy frustrante ver cómo el tema de las lesiones por presión, todo se centraba alrededor de qué escala de valoración de riesgo era la mejor y cuál era la prevalencia en cada hospital y cómo, cuántas grado 1, 2, 3 y 4 y si la sospecha de daño tisular profundo era fácil o no era fácil de diagnosticar, ¿no? Y ahí terminaba el papel de la evaluación de una persona experta en lesiones por heridas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y la infección dónde? Y es lo mismo una úlcera por presión grado 4, donde hay un hueso expuesto, versus una donde no hay un hueso expuesto. ¿Y por qué la fascia? O sea, ¿quién determinó que la fascia es una estructura que limita la profundidad de una lesión por presión, ¿no? Yo he cerrado úlceras con músculos expuestos, que no es tan grave como cuando tengo una articulación infectada, ¿no? Entonces, esta clasificación de verdad se quedaba muy corta para el tema del manejo de estos pacientes que no cicatrizan, y no cicatrizan justamente por estos factores que son muy importantes como pronóstico para que una herida por presión cierre, que son la infección y la isquemia. De hecho, son los factores, después de la profundidad de los tejidos y la posibilidad de tratar la causa del paciente o no, los factores
pronósticos más importantes sobre un paciente que tiene lesiones por presión. Entonces, nuestra clasificación o la clasificación que estamos proponiendo justamente viene a aportar en este sentido. Por supuesto que es una clasificación que implica que el especialista en manejo de estas heridas se tiene que tomar más tiempo para evaluar a su paciente y para determinar estos aspectos como la irrigación de una extremidad, tomándole los pulsos pedios o tomándole los pulsos braquiales o axilares o inguinales a un paciente con lesiones en extremidades, que también tiene que evaluar si la herida está o no está infectada. Pero eso es el manejo de las heridas. El manejo de las heridas no es llenar un expediente de datos con los cuales después no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, justamente la herida, la clasificación que estamos proponiendo viene de la mano, por eso son dos artículos, uno sobre la clasificación y otro sobre cómo usar esta clasificación, porque nos permite diseñar un plan de tratamiento y nos permite ver cuál va a ser el pronóstico y el costo de un paciente desde que lo vemos por primera vez. Y la otra pregunta, y en esto, bueno, compartiendo con los presentes, esto es un webinar que sucede en Argentina. Nosotros tenemos el sistema que justamente le hace la cobertura a todos los retirados, todos los jubilados, que es PAMI, y tiene un formulario que uno lo puede llenar, y con eso este sistema le brinda cobertura, ¿no?, a los pacientes en cuanto a los insumos. Y una de las cosas que justamente pide es que el paciente tenga un cultivo realizado. Entonces, teniendo en cuenta esta nueva clasificación, en su opinión de experto, estos cultivos, ¿cómo deberían ser tomados? Esa era otra pregunta. ¿Cuál es un rescate bien hecho para hacer un buen tratamiento dirigido? ¿Cómo se debería tomar? Bueno, el tema de la infección es un tema muy complejo, como tú bien lo sabes. O sea, los cultivos no diagnostican infección. O sea, lo que diagnostica infección es la clínica asociada al cultivo. Entonces, si le están pidiendo cultivo a todos los pacientes, es un gasto realmente innecesario, porque hay muchas úlceras que, aunque tengan una bacteria muy agresiva, de todos modos cicatrizan porque el paciente está en buenas condiciones, porque se reduce la presión, porque está granulando, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto de que un cultivo positivo indica infección es una absoluta barbaridad. Por otro lado, el tipo de cultivo a tomar dependerá mucho de la úlcera y del paciente. Yo utilizo muchísimo, porque sé cómo tomarlos bien, los hisopos. O sea, el hecho de lavar una herida, desbridar y luego tomar un hisopo profundo funciona muy bien. Pero si ya desbridé y tengo un pedazo de tejido inviable en el cual sospecho que puedo encontrar las bacterias que están causando que la herida no cierre, lo que hago es que tomo un pedazo de ese tejido y lo mando al laboratorio para que lo cultiven. No soy creyente de los cultivos cuantitativos más que para reconstrucciones por cirugía plástica, donde sí les gusta conocer la carga bacteriana, pero son muy laboriosos y son muy caros. Entonces, no soy partidario de los cultivos por gramo de tejido, a menos de que sea ya para reconstrucciones quirúrgicas. No sé si con esto contesto a la pregunta. Y bueno, nuestra clasificación, por supuesto, contempla que cuando hay una sospecha clínica de infección, la úlcera sea evaluada como tal, entrando en los grados B o en los grados D. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, una vez más, gracias por su tiempo, doctor, por estar presente hoy en este webinar. La verdad que un placer para nosotros contar con usted. Y bueno, creo que está muy reciente la clasificación, lleva un mes, así que para nosotros es un honor que la haya presentado acá para nuestra asociación y toda la gente presente esta tarde. Al contrario, el honor fue todo mío. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Son muchísimas las preguntas. La participación de los colegas es mucha, así que vamos a ir tratando de sacar algunas preguntas. Para la licenciada Paula Carrizo, ¿qué tan efectivo es el colchón antiescara? Habilita el micrófono. ¿Ahí me escuchás? Ahí está, sí. Bueno, depende qué tipo de superficies. Son superficies especiales para el manejo de la presión. En realidad ese es el nombre que
que deberíamos utilizar porque es el nombre que define todas estas superficies. Las superficies especiales para el manejo de la presión se clasifican en diferentes formas. En este caso lo que yo hablé son los estudios que dan como una clara diferencia sobre las superficies que se van a colocar sobre los colchones, que se llaman sobrecolchones, o los colchones dinámicos, que son superficies especiales para el manejo de la presión, que en forma dinámica controlan la presión que se ejercen en las prominencias óseas. O sea que es mucho más importante, digamos, esto va a disminuir la carga de enfermería en estos pacientes y sobre todo va a generar, nosotros estamos realizando un estudio sobre este tipo de dispositivos y la verdad que son muy, muy importantes los resultados que tenemos, ya que las superficies dinámicas no solamente disminuyen el grado de cuidado de enfermería con respecto a la atención directa, sino también han demostrado disminuir significativamente las lesiones por presión, sobre todo en pacientes ventilados y en pacientes con poco contacto, pacientes post-COVID, con poco contacto con los profesionales de la salud. Así que bueno, ojalá que el año que viene lo podamos compartir. Otra preguntita, si ya la estamos liberando, ¿por qué no usar las famosas donas y con qué se lo pueda reemplazar? ¿Con qué otro dispositivo? Bueno, las donas simplemente no se pueden utilizar porque yo lo que voy a hacer es disminuir la presión donde yo necesito que llegue una cantidad importante de riego sanguíneo. O sea, generalmente se usan para el tratamiento cuando hay una lesión por presión, la gente tiene como un concepto no definido de que voy a poner una dona, no solamente para prevenir que se genere una lesión más grande, sino también para que la herida no choque con el colchón o no tenga superficies de contacto con el colchón, y la verdad que ese no es el propósito. La dona se sacó hace mucho tiempo justamente por eso, ¿no? Porque va a disminuir la presión en el lecho de la herida, pero va a aumentar la presión alrededor de la herida, o en lo que nosotros le llamamos la perilesión, ¿no? Entonces eso va a hacer que el tratamiento no sea significativo. No tiene ningún sentido, no hay evidencia para seguir utilizando ese tipo de dispositivos. ¿Y con qué se lo podría reemplazar? Lo podemos reemplazar con apósitos, que muy bien lo describió Rosemary, por eso no puse nada en mi presentación con respecto a eso. Podemos reemplazarlo con algún tipo de apósito que libere presiones. Hay apósitos que tienen hasta 5 tipos de diferentes FOAM o espumas para disminuir la presión, son hidrocelulares, y la verdad que esos son muy significativos, tienen alta evidencia científica, y en un trabajo que presenté hace unos años en México también logré demostrar que ese tipo de dispositivos logra significativamente disminuir la presión en pacientes con ventilación mecánica prolongada. Bueno, ya que muchísimas gracias, licenciada Paula Carrizo, y ya me da pie para preguntarle también a la licenciada Córdoba. Una de las preguntas es si los productos expuestos ya llegaron a la Argentina, si se pueden conseguir acá. Hola, sí, todos los productos están disponibles. Pueden ingresar a nuestra página web www.dcdproducts.com.ar y allí pues pueden conseguir información de cada uno de los productos. Igualmente, luego de este webinar le vamos a hacer llegar una presentación o una nota de agradecimiento donde van a salir igualmente mis datos, si quieren solicitar algún tipo de demo, que bueno, podamos acercar para hacer algún tipo de evaluación de productos. Si bien ahora hablamos todo lo que era la parte de prevención, pues toda nuestra línea es bastante extensa. Quería aprovechar y te voy a robar un segundo para responder una pregunta que hacen, que dice que si el apósito puede utilizarse sobre lesiones infectadas, ¿ok? En las lesiones infectadas nosotros tenemos un apósito que se llama Cutimed Sorbat, que lo que hace es atracción física de las bacterias. Él se podría combinar con Cutimed Siltet. Al mismo tiempo, el Sorbat va a atrapar todas esas bacterias o microorganismos que inicia la atracción a los 30 segundos, y sobre se puede poner Cutimed Siltet para aliviar el punto de presión. ¿Okay? Esas combinaciones posibles también se pueden manejar. Bueno, sí. Y para los certificados, les dejé el mail que en el chat, que es roymaricordova@dcdproducts.com.ar. Muchísimas gracias.
Voy a recordarle a todos los presentes que están disponibles las redes sociales, en Facebook, está disponible en Instagram y está disponible la página web para que sigan evacuando consultas. La comisión directiva siempre está atenta a todas las consultas y eventualmente irán siendo respondidas cada una de ellas. Sí, no, si quedan algunas preguntas, igual, bueno, las pueden hacer y o las pueden enviar vía correo electrónico, dado justo a donde se inscribieron. Les voy a poner otra vez la dirección de correo electrónico para todo lo que es el certificado. Nosotros vamos a publicar en las redes sociales, Roymary, también, el dato para que todos los presentes puedan acceder a la certificación. Claro. Yo creo que ha sido una jornada excelente. Realmente cada uno de los ponentes, Paula, Gabriela, Alejandro, creo que junto con el doctor Contreras, con esta nueva clasificación, nos han brindado una muy buena tarde, ha sido bastante amena, y le queremos dar gracias una vez más a CDC por el apoyo para poder realizar este webinar. Esperamos a cada uno de los asistentes encontrarlos nuevamente a futuro en nuestras próximas presentaciones científicas. Para TEI es un desafío muy grande en esta Argentina que está tan difícil hoy por hoy, seguir haciendo aportes para poder seguir dándole esta visualización a lo que son las heridas complejas, ¿sí? Que realmente implican un impacto altísimo a cada uno de nuestros sistemas, y creo que hoy por hoy haber podido celebrar este 18 de noviembre, este webinar, ha sido muy satisfactorio para cada uno de nosotros, se ha hecho con mucho esfuerzo, y bueno, no olvidarnos que las lesiones por presión se pueden prevenir, que contamos con dispositivos médicos que aportan muchísimo para ello, y que también cada uno de nosotros en nuestro accionar como operadores clínicos tenemos este gran desafío para que nuestras instituciones realmente sean un ejemplo, y que eventualmente ya dejemos de ver sufrir a estos pacientes que muchas veces ingresan por un cuadro clínico muy fácil de resolver, ¿sí? Tenemos pacientes que ingresan para hacer un esquema de antibióticos 7 días y finalmente se van a la casa con un problema que demora 3 o 4 meses en ser resuelto. Entonces, con la autorización que me ha dado nuestra presidenta, la licenciada Marta Lira, yo quiero dar cierre a este webinar, agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes esta tarde, y bueno, les repito, nuestras redes sociales están abiertas, los integrantes de la comisión directiva y las distintas comisiones están siempre atentas para poder compartir con ustedes y poder evacuar cada una de sus preguntas. Damos cierre a este webinar y les agradecemos a cada uno de ustedes y a cada uno de los ponentes por el tiempo que se han tomado para poder compartir esta tarde científica para TEI. Ha sido un gran placer y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.